Nuevamente estamos de regreso con un episodio más dentro de nuestro curso de PHP Funciones, hoy con un tema interesante que es tocar el punto de vista de una función anónima. Y como es de costumbre, vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios que nos van a ayudar bastante a poder entender este punto. Así que ponte cómodo porque este episodio debe comenzar. Bienvenido. Muy bien, como te mencioné, hoy vamos a ver el tema de las funciones anónimas. ¿Qué es una función anónima? Bueno, en simples palabras, una función anónima en realidad tiene esa característica de ser cerrada y puede ser declarada sin ningún nombre. De una manera más sencilla, una función anónima pues no tiene nombre. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarlo? ¿Cómo vamos a llamarlo? Bien, en este episodio vamos a hacer que cobre sentido este tipo de función. Bien, lo primero que vamos a hacer acá es generar una función con nombre para poder identificar cómo realmente trabaja una función. Entonces acá escribimos un function y vamos a generar acá una función para la suma, únicamente para la suma. Bien, como una función tradicional, en este punto vamos a añadir nuestras variables que habíamos mencionado, que a partir de ahora los vamos a denominar como argumentos. En este caso, por ejemplo, yo podría denominarlo como A y al otro argumento como B. En este caso únicamente para poder realizar la operación que lo vamos a hacer de manera interna. Entonces acá vamos a retornar una operación entre la variable A o argumento A y la variable B. Únicamente, y recuerda que para poder utilizar esta función necesariamente tenemos que llamarlo por su nombre. Entonces acá vamos a llamarlo de ese modo. Y nos va a pedir dos argumentos para A y para B. En este punto yo voy a poner el valor de 2, separo con una coma tal como está acá y vamos a depositar el argumento para B, por ejemplo 6. Muy bien, punto y coma. Si revisamos el navegador, obviamente vamos a tener la operación, pero antes de hacerlo hay que pintarlo por pantalla. Entonces acá podría poner un eco para ver el resultado. Ahora sí, nos vamos al navegador y tendremos la respuesta. 8. Perfecto, entonces de esa manera trabaja una función común y corriente, una función en el cual hemos asignado un nombre. Ahora bien, ¿cómo se genera una función anónima? Tal como lo habíamos visto, no debe contar con un nombre. Viéndolo desde ese punto de vista, tú debes pensar que la mejor manera de crear este tipo de función sería de la siguiente forma. Por ejemplo, acá lo que vamos a hacer es directamente pasar al punto de los argumentos. Acá el argumento A y el argumento B. Muy bien. E internamente debes pensar que vamos a hacer nuevamente la operación entre nuestras variables que tenemos en esta función. Bien, finalizamos con un punto y coma y debes pensar que con esto es más que suficiente. Perfecto. Viéndolo desde ese punto, sin contar con un nombre, esto no sería nada bueno. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a utilizarlo? No tiene un nombre. Eso quiere decir que ¿cómo vamos a llamar este tipo de función? Bien, para generar una función anónima, lo que tenemos que hacer antes es asignar una variable. Una variable que nos va a permitir llamar precisamente a este tipo de función. Pero ¿cómo lo hacemos? Bien, la manera más sencilla de generar este tipo de función anónima es, como lo habíamos mencionado, a partir de una variable. A esta variable lo voy a llamar suma. Bien, entonces de manera interna vamos a generar nuestra función, donde vamos a dejar los argumentos A y también el argumento B. Y con eso sería más que suficiente. De manera interna, obviamente vamos a resolver el ejercicio. Perfecto, entonces para pintarlo por pantalla, lo único que hacemos es llamar a la variable, donde vamos a dejar algunos valores para este ejemplo, 10,40. Perfecto, vamos a verlo en nuestro navegador y como notarás funciona. Entonces la mejor manera de generar este tipo de funciones es a partir de una variable en el cual vamos a depositar toda la función y de este modo vamos a trabajar con este tipo de funciones que generalmente lo aplicamos cuando estamos haciendo un procedimiento, por llamarlo de este modo, de manera constante, cuando la necesidad así lo otorga. Bien, como notaste, este ejemplo estaba sumamente sencillo. Pero ¿qué pasa si queremos hacer otro tipo de operación? Algo un poquito más complejo. Por ejemplo, elevar un número a un cuadrado. Entonces en este punto vamos a generar una variable. Yo lo voy a llamar de este modo para que lo identifiquemos mucho mejor. Del mismo modo vamos a generar una función donde en este caso únicamente voy a tener un argumento.
por poner un nombre lo voy a llamar X. Bien, de manera interna lo único que vamos a hacer es que me retorne un valor. En este caso nuestro objetivo es elevar un número al cuadrado. Por tanto podría utilizar la función pow, donde vamos a utilizar un número de entrada que en este caso es X y vamos a elevarlo al cuadrado. Nada del otro mundo. Y finalizamos acá también con un punto y coma. Ahora vamos a llamarlo. Vamos a picar acá un eco y para verlo de mejor manera vamos a pintar por pantalla un pequeño mensaje. Elevado al cuadrado. Perfecto, lo voy a hacer de este modo. Y acá vamos a concatenarlo con lo que vamos a llamar. Vamos a llamar a la variable var donde tengo toda la operación. Var. Muy bien. Y vamos a asignar un valor como prueba. Para que esto cobre sentido voy a otorgar el valor de 4. Muy bien. Así de fácil, así de sencillo. Como resultado debería tener 16. Vamos a revisar el navegador y como puedes apreciar tengo el resultado correcto. Bien, de esa manera también podemos trabajar con este tipo de funciones a partir de un anonimato. Bien, de esta manera hemos comprendido cómo trabaja una función anónima, pero vayamos un poquito más allá. Recordemos que una función anónima no debe contar con un nombre. Lo que hacemos es asignar una variable para poder llamar a la función y de esta manera trabajar con este tipo de acción dentro de este lenguaje. Pero ahora vamos a ver cosas que se ve ya en un proyecto real, como es el caso de pasar una función anónima a otra función. Vamos a tratar de combinar dos tipos de funciones para ver cómo en este caso podemos trabajar con ambos. Vamos a borrar todo lo que habíamos hecho y vamos a comenzar con ejercicios desde el más sencillo hasta uno más complejo. En este caso, ¿qué te parece si vamos a devolver todos los múltiplos de 5 a partir de una matriz o un array? ¿Ok? Entonces acá, si quieres lo voy a comentar para que lo podamos identificar. Devolver los múltiplos de 5 de un array. Ok, vamos a trabajar ahora con estructura de datos. Bien, en este punto vamos a comenzar definiendo nuestro array. Lo voy a llamar números para esta oportunidad. Lo vamos a generar con valores al azar. Obviamente tenemos que encontrar valores de múltiplos de 5 para que el ejercicio funcione. Por ejemplo, acá voy a poner 12, acá 18, acá 5 para que esto cobre sentido, acá 11, acá 10, acá podría ser, no sé, 95, etcétera, etcétera. Ok, deposita valores que sean múltiplos de 5 para que esto funcione. Muy bien, acá vamos a poner un punto y coma para finalizar la creación de mi array. Ahora sí vamos a pasar a generar nuestra función anónima a partir de una variable. Yo lo voy a llamar múltiplos de 5 de este modo. Bien, acá es donde podemos analizar el ejercicio y poder utilizar algunas funciones ya definidas dentro del lenguaje. Por ejemplo, para poder encontrar datos yo necesito filtrar. Por tanto, acá sería conveniente utilizar un array filter. De esta manera vamos a encontrar los valores que nosotros veamos conveniente. ¿Qué valores tengo que encontrar? Lo primero que hacemos es definir de dónde. En este caso, mi objetivo es hacerlo dentro del array. Entonces, voy a llamar a mi array de nombre números. Eso lo vamos a depositar acá. Como es una función anónima, necesita más pasos. En este caso hemos definido de dónde vamos a extraer la información. Pero en este punto yo necesito decirle cómo vamos a extraerlo. Entonces acá lo que podría hacer es generar otra función. Pero una función anónima. ¿Ok? Donde lo único que voy a determinar para encontrar el valor es generar un argumento propio de esta función anónima. En este caso yo lo voy a llamar n para poder relacionarlo con números. Ok, así de simple. Ya de manera interna dentro de esta función, lo único que yo quiero es encontrar los múltiplos de 5. Entonces dentro de esta función anónima vamos a generar esa operación. Entonces acá un return donde de manera rápida podría decirlo de esta manera. Dentro de mi argumento n quiero que encuentre todos los múltiplos de 5. Eso quiere decir que el módulo tiene que tener como resultado 0. Bien, y eso sería todo. Acá ponemos el punto y coma y para poder ver mejor el resultado pues sería bueno tener un salto de línea de este modo que estamos usando para este curso. Muy bien, y que pinte por pantalla
el resultado. Y en este caso podríamos usar bar_dom o también podríamos pintarlo con print. Ok, con el método que quieras. Yo lo voy a hacer de este modo ya que no hemos utilizado este tipo de impresión en ningún ejercicio. Y también para constar que esto realmente existe. Punto y coma y el ejercicio estaría concluido. Muy bien, vamos a abrirlo en un navegador. Y como notarás acá, tengo los múltiplos de 5. 5, 10, 95, que están precisamente en mi array. Ok, entonces como notarás hemos utilizado una función definida por el lenguaje y una función anónima. Bien, ya para terminar vamos a hacer un ejercicio más. En este caso vamos a hacer que los elementos de mi array se incrementen, por ejemplo, en un valor de 1. Entonces en este punto nuevamente vamos a generar nuestro array. Lo voy a llamar también número. Bien, y dentro de este array vamos a depositar algunos valores para que veamos su incremento. Puede ser los valores que quieras. Bien, punto y coma. Hemos definido nuestro array. Ahora sí vamos a pasar a generar nuestra función anónima. Entonces vamos a definir nuestra variable. Yo lo voy a llamar número incrementado. Muy bien. Luego vamos a definir alguna función que me ayude precisamente a poder pasar por cada uno de estos puntos. Anteriormente ya lo habíamos visto y el que nos puede ayudar bastante es utilizar la función ArrayMap. Ok, con ArrayMap esto se nos va a hacer mucho más sencillo. Bien, de manera interna obviamente nos va a pedir dos pasos. El primero es, como habíamos visto en el ejemplo del anterior episodio, es definir una función. Nuestra función en este caso es anónima, ok, donde únicamente vamos a tomar como referencia, en este caso, nuestro array. Por tanto, nuevamente podríamos usar algún argumento que pueda identificar dónde lo vamos a usar. Por ejemplo, únicamente n. Bien, ya de manera interna, lo único que nos faltaría es realizar la operación, donde vamos a llamar nuevamente a nuestro argumento n y vamos a pedirle que se incremente de 1 en 1. Como viste, no tiene nada de especial. En este punto vamos a terminarlo con un punto y coma. Pero aún nos falta definir una parte más del ArrayMap. Recuerda que en este punto, tal vez la parte más compleja de entender, es que al utilizar ArrayMap, lo que generalmente siempre hacemos es primeramente definir una función en la cual vamos a utilizar y posteriormente dónde lo vamos a aplicar. Por ejemplo, generalmente cuando utilizamos funciones definidas dentro del lenguaje, tenemos un lado A y un lado B. Por el momento, el lado A ya está construido. ¿Ok? Nos faltaría el lado B, donde vamos a aplicarlo. Entonces, eso lo tenemos que hacer acá, donde vamos a poner la coma, ok, y vamos a definir el lugar. En este caso, yo quiero que esto se aplique en mi array número. Perfecto. Y lo único que nos faltaría es visualizarlo, ya sea con un print o con un bar_dom. En este caso, yo voy a utilizar bar_dom, donde vamos a llamar directamente a mi variable definida como número incrementado. Perfecto. De hecho ya lo podríamos ver en el navegador. Para que esto tenga un orden, recuerda que generalmente utilizamos acá un echo con la etiqueta pre para no tener ningún tipo de problema. Volvemos a abrir el navegador y los vamos a tener ya ordenado. So voy a traerlo por acá, ya que sería bueno ver el incremento. De 10 ha pasado a 11, de 3 a 4, de 4 a 5, de 6 a 7 y de 8 a 9. Funciona. Entonces, de esta manera hemos aprendido a manipular las funciones, no solamente conociendo una función anónima, sino también aplicándolo con la utilización de una función tradicional o una función ya definida dentro del lenguaje. Espero que este tema se haya entendido, en el cual va a ser de mucha utilidad al momento de generar un proyecto. Eso sería todo por hoy. En el siguiente episodio, de hecho nos falta unos cuantos nada más para dar finalizado este curso y pasar a la parte de programación orientada a objetos. Por tanto, es muy importante que estés suscrito al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de esos videos. Por el momento, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio.